El Señor Todopoderoso me ha hablado sobre el Caribe. Este día 22 de octubre 2021, y al llegar al Caribe hoy, Él me mostró la tierra. Y yo vi mucho pecado sexual, inmoralidad sexual en la tierra. Yo vi mucho pecado sexual ocurriendo en las islas del Caribe. Immorality, homosexuality, and alcoholism, and nudity, and everything immoral. El Señor me mostró todo tipo de desnudez, todo tipo de inmoralidad sexual y las iglesias caídas allí, las iglesias de la prosperidad en el Caribe, que no pueden liberar a esa tierra. Entonces el Señor me llevó a través de las islas del Caribe hoy. Es un lugar donde se reúnen de toda la tierra, llegan para orgías sexuales, homosexuales. Y en ese tiempo me dice que se han negado de arrepentirse. Y sin embargo, el Señor demandó arrepentimiento en las islas del Caribe, en las muchas veces que he ido allí. Yo he ordenado el arrepentimiento en el Caribe, que el Mesías viene, y que esta es la hora para que las naciones en el Caribe se arrepientan y se alejen del pecado. Y en ese tiempo, el Señor me levantó sobre las nubes y me llevó cuando estando sobre las nubes me llevó a la profundidad del mar, del océano. Nuevamente, el Señor me levantó arriba en las nubes, me llevó sobre el océano. Y en ese lugar yo le hablé al océano y le ordené al océano que saliera y los golpeara. Y vi que el océano estaba empezando una tormenta enorme. El océano obedeció las palabras de mi lengua. El mismo océano que yo ordené para las tormentas de Irma y María. Y vi el océano que llegó. Y alineé todas las islas juntas. Y la tormenta llegó y les golpeó a todos. Arrepiéntanse, naciones del Caribe. Arrepiéntanse y aléjense del pecado. El Mesías viene. Yo he visto el juicio de Dios Todopoderoso que viene al Caribe. Ahora se tienen que arrepentir empezando con sus presidentes hasta la persona más pequeña, vistiendo con el silicio, el saco de silicio. El Señor dice que si en cualquier momento yo declaro que una nación debe ser destruida, y si esa nación se arrepiente y se aleja de su pecado, entonces yo no voy a llevar a cabo el plan de desastre que tenía. Entonces el Señor le ha hablado a las islas del Caribe.
Arrepiéntanse. Yo he visto un severo juicio que viene a ustedes. Las palabras de mi lengua sobre el Atlántico, sobre el océano. Recuerda que la última vez que hablé y vine a ustedes y regresé para ver si se habían arrepentido de Puerto Plata a Ciudad Santiago, Ciudad Higüey y todo el camino. Y encontré que no se habían arrepentido todavía. Y después finalmente me usó para hablarle al océano, para golpearlos, que saliera el océano. Y mira lo que pasó allí. En sus pantallas, aquí, islas devastadas. Y en ese tiempo, yo también las alineé en una línea recta y las golpeé de un solo. Esta vez también, el Señor ha advertido nuevamente que deben arrepentirse y alejarse de esa homosexualidad que está en sus islas. La vez pasada yo borré hasta toda una isla. Arrepiéntanse, el Caribe. Arrepiéntanse y aléjense del pecado. El juicio de Dios viene. El juicio fuerte de Dios viene. Él viene a pegarles a sus países. Arrepiéntanse, el Caribe. Aléjense de la homosexualidad. Ustedes tienen islas donde la gente llega de todo el mundo para participar en orgías sexuales. El Mesías viene. Ahora tienen que arrepentirse y tienen que alejarse del pecado. Yo he visto el juicio de Dios llegando al Caribe. Si no se arrepienten, las palabras de mi lengua van a golpearles de nuevo y se sabrá que la boca del Señor, Él ha hablado. El próximo juicio aquí es el juicio que viene a los Estados Unidos, a los Estados Unidos de América. The next is the judgment coming to the USA. Inayofuata ni hukumu inayokuja kwa Marekani. And the Lord made me turn my face. If you increase my volume, please, I'm in the heart of judgment. Again, the Lord is spoken judgment coming to the USA. Al juicio que viene a los Estados Unidos, a los Estados Unidos de América. Y el Señor me hizo que volviera en el sueño hacia los Estados Unidos de América. Y cuando yo me volví hacia los Estados Unidos de América, el Señor enfocó mi rostro hacia Washington D.C. y el Señor le ordenó a ese país que se arrepintiera. Y yo hablé en voz alta: arrepiéntanse los Estados Unidos de América y aléjense del pecado. Aléjense de la homosexualidad que han legalizado. Aléjense de los abortos que han legalizado. Aléjense de los falsos profetas que están en cantidades grandes en su país. Los falsos apóstoles que están recogiendo dinero y predicando el evangelio falso, están profanando
la tierra. Then when they failed to repent in that dream, Cuando ellos fallaron de arrepentirse en ese sueño, el Señor me hizo apuntar mi dedo hacia Washington, D.C. Y cuando yo apunté mi dedo izquierdo profético hacia Washington, D.C., entonces el monumento de Washington se desplomó, se derrumbó. Y la Catedral Nacional de Washington también se derrumbó del lado derecho, donde el presidente de los Estados Unidos y los importantes van a los servicios. Y cuando yo apunté el dedo, ahora esta vez golpeó el edificio de el Capitol Hill y yo veo la cúpula que se derrumbó del lado derecho. Entonces hay un masivo terremoto que viene a los Estados Unidos si no se arrepienten. Arrepiéntete, América. Arrepiéntete, Estados Unidos. El Mesías viene. De Dios. Vimos claramente en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Vayan conmigo allí, Primera de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vimos claramente del versículo 3 que su poder divino, en su poder divino nos, por medio del conocimiento de Él, nos ha dado la capacidad, nos ha dado todo lo necesario para que podamos vivir una vida piadosa, santa, por medio del conocimiento de Él, quien nos llamó por su propia gloria y bondad. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. Yo quiero dar una visión aquí. Quiero anclar este mensaje hoy sobre una visión. En esta visión, bendecido pueblo, el Señor me levantó al aire, sobre el cielo, aquí entre el cielo y la tierra, y me hizo mirar abajo a la tierra, mirar a la tierra, y vi la superficie de la tierra estaba abrumada, como que un masivo terremoto había golpeado la tierra. Y partículas del polvo estaban en el aire y también estaban brincando rocas, por eso pensé que era un terremoto. Solo después supe que eran sus gloriosos cuerpos saliendo de la tumba, saliendo del polvo de la tierra, saliendo de sus tumbas. Y cuando salían, fueron jalados por la gloria del Señor. La gloria mezclada con el polvo que estaba en el aire. Estaba mezclada la gloria con el polvo que estaba en el aire. Después de eso, ellos subieron y entraron a la pura gloria, salieron de ese polvo.
unbelievable. Y mientras subían, el resplendor de su gloria fue increíble cuando alcanzaron la gloria del Señor. Y el cielo entonces se abrió y ellos entraron. That radiance of glory. Ese resplendor de la gloria We saw es lo que vimos. that Vimos glorification is esa, very central on the day of the rapture of the church. vimos que es muy central la glorificación en el día del rapto. The rapture Es una parte clave del rapto. glorious body Es central formation. la transformación de esos gloriosos cuerpos que son transformados. And yet we saw Y sin embargo vimos, bendecido pueblo, from the book of Isaiah chapter 48. que en el libro de Isaías 48, You turn with me there, Isaiah 48. si van conmigo al libro de Isaías 48, Isaiah chapter 48 el libro de Isaías 48, versículo 11, says, dice, for my own sake, y lo he hecho por mí mismo. I do this. How can I let myself be defamed or defiled? How can I let myself be, here it says be defamed, the other version say be defiled. Por mí, por amor a mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, My glory. y mi honra no la daré a otro. So we saw very clearly Vimos claramente. that the Lord Almighty Otras versiones dice, ¿cómo puedo permitir que se me profane? says clearly En here ese that versículo he's a 11. jealous God. Aquí claramente nos dice que es un Dios celoso, He does not share his glory with que another. Él no comparte su gloria con otro. Yet you see now, Y sin embargo, ves que ahora speaks with you, Él que habla contigo, how he has glorified him como Dios lo ha glorificado in Kakamega, en Kakamega, how he has glorified him. ven cómo lo ha glorificado en Kakamega. Michael, we are live. Check there, Michael. So you see how he has ¿Ves glorified him, cómo lo ha glorificado? ¿Cómo lo ha glorificado in Kakamega. en Kakamega? Then also Y in también en Helsinki. see how he ¿Ves transfigured him in Kakamega. cómo lo transfiguró en Kakamega? Then Helsinki. Y en Helsinki, Then Kisumu. en Kisumu. Yet here he says, Y sin embargo, aquí dice he will not yield his glory to another. que Él no le dará su gloria a otro. The Lord Almighty. El Señor Todopoderoso. So blessed people. Así que bendecido pueblo, Jesus himself. Jesús mismo, We saw in John vimos 17 verse 22. en Juan 17:32. Turn with me there. Vayan conmigo allí. The book of John chapter 17. El libro de Juan 17, You'd rather be at the system there. You'd rather be at the system. So that because we are live. John chapter 17 you'd rather be with the broadcasting Michael, please. So that there are no hitches. John chapter 17 el libro de Juan capítulo 17, verse 22. versículo 22. We saw that he says, I have given them the glory that you gave me. Yo les he dado la gloria que me They diste, may be one as we are one. para que sean uno así como nosotros somos uno. You see, the Messiah says Ves que el Mesías dice that he has given you the glory that que the Father Él gave him. les ha dado la gloria que el Padre le dio a Él. So there is a glorification that takes place at rapture. Entonces hay una glorificación que ocurre durante el Glory rapto. that the Lord has assigned you
la gloria que el Señor les ha asignado a ustedes. Y es por eso que segunda de Pedro 1, versículo 4, given you power that you need in order to live a holy life, a righteous life. que Él te ha dado poder para poder vivir una vida justa. Eso fue el versículo 3, creo que estaba leyendo. Ahora en el versículo 4 habla de las promesas. La recompensa que le da a aquellos que vencen los que vencen la corrupción. Va a ser muy importante a esta hora va a ser muy importante que sigas estas instrucciones. Él dice aquí que ha prometido poder divino para aquellos que reciben a Jesús. En segunda de Pedro 1:3, pero en el versículo 4 dice que ha traído promesas. Para siempre. Ellos vienen de Él y regresan a Él. Esos son diferentes. Pero me refiero a la iglesia. El Señor le da una invitación a los santos que vengan y participen en la naturaleza divina. Aleluya. ¡Qué promesa! Dice, siempre y cuando derrotes la corrupción y la codicia. Y entonces Jesús, nuestro Señor y Salvador, de repente hace una invitación universal a la gloria de Dios. Y dice que la gloria que el Señor, el Padre, le ha dado a Él, Él ahora se lo ha dado a la iglesia. Te lo ha dado a ti. Se lo ha dado a ustedes. Esa es la promesa que el Señor le dio a Abraham en Génesis. Génesis capítulo 12. En esta introducción esta noche. Versículos 1 al 3. Y dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición.
And I'll bless those who bless you. Bendeciré a los que te bendigan And whosoever curses you, y maldeciré a los que te maldigan. I will curse. nitamlaani. And all the peoples of the earth, those are now the nations, all the peoples of the earth will be blessed through you. Todas las familias de la tierra por medio de ti serán bendecidas. Wengi watabarikiwa kupitia kwako. We saw very clearly Vimos claramente that is the promise. que esa es la promesa que Abraham se le dio. In other words, En otras palabras, he was given the great commission. se le dio la gran comisión Go out and baptize all the nations. de ir a bautizar todas las naciones, Because the Messiah would come through him. porque el Mesías vendría por medio de él Give the great commission. Naye y daría la gran comisión, People would go out. y la gente saldría, nje. Believers would go out. creyentes saldrían, The church would go out. la iglesia saldría a bautizar a todas las naciones. That on that day when the Messiah comes at chapter 8, Que en ese día cuando el Mesías viene en el capítulo 8, en esta introducción esta noche, en este viernes por la noche, bendecido pueblo, el Señor le ha hablado juicio al Caribe Caribbean. going to strike a lot of people there. y va a golpear a mucha gente allí. It will be unbelievable. Va a ser increíble. Romans chapter 8, Romanos capítulo 8, verses 29 and 30. Mstari wa 29 na 30. 29 y 30 de Romanos 8, y dice lo siguiente, cuando lleguen allí, Says, for dice, God foreknew, meaning knew before creation. Anasema dice, kwa maana wale porque Mungu aliwajua tangu a los que Dios conoció de antemano, He also predestined to be conformed to the image of his son. también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, For creation. significando que antes de la creación, God is saying that there is el Señor está diciendo Bwana anasema que ocurrió una elección. Remember when he said to Jeremiah the prophet, Recuerda cuando le dijo a Jeremías el profeta I formed you in your mother's womb, I knew you. que antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, yo te conocía. Formed. Antes de que él fuera formado. What he's talking about here. hicho De eso está hablando aquí. That for those God foreknew, Que para aquellos que he also Dios, predetermined their destination, predestined pia aliye para aquellos yao, que to be conformed Dios in the conocía, image of Christ his son. ili wapate los predestinó también, nawe Kristo. los llamó. So he's saying that there are people whose hearts, before creation, he already prepared that their hearts would be predisposed, would be soft to the gospel. Hivyo basi, Él ya había kama kuna watu predispuesto que había personas que sus corazones iban a ser suaves, dispuestos al Evangelio, And that Christ, he y might que be Cristo the Jesús firstborn among many brothers and sisters. sería el primogénito entre muchos hermanos, ndugu wengi na dada wengi. Those he y predestined, aquellos que él predestinó, he also called. él también llamó. So meaning God set out first what their destiny would be, their destination. Kumaanisha Significando que Dios primero estableció cuál iba a ser el destino de ellos y después los llamó. God looks at El Señor mira from the end. Bwana al principio toka mwisho. And he's saying here, y al those final. predestined, he also called them. Y le está diciendo aquí que aquellos que él predestinó también los llamó. Those he called, Aquellos que él llamó also justified. también los justificó. The justification here refers to the works of Jesus at the Calvary cross, on the cross. Aquí la justificación se trata de las obras de Jesucristo en la cruz del Calvario. That God is righteous, Que Dios es justo Haki. and that the righteous judgment of God requires that the wages of sin be death. Na hukumu y que inahitajia la justicia de Dios requiere que la paga del pecado es muerte. Out there, Por eso es que si estás afuera you are engaging in sin, y estás involucrado en pecado, adult, engaging in sin, como joven o como adulto, or in the streets, o algún joven en la universidad, en la casa unahusika katika o en las calles, wewe ni kijana, tienen que entender que la paga del pecado es kazini ama muerte. ama nyumbani na unahusika katika dhambi, wewe jua tu ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. because
Jesus had to pay porque the price Jesús for tuvo que pagar el precio por ti, Kulipa hiyo hatua kwa ajili yenu, that he may justify. ili kwamba para él aweze poder kuwa haki. justificarte. Those he justified, he also glorified. Y aquellos que él justificó también los glorificó. So what is the Lord saying here? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Saying that Está while diciendo people fear to touch, and it's all right to fear to touch the glory of God. Anasema kwamba que mientras que la gente teme tocar la gloria de Dios, y es bueno temer tocar la gloria de Dios, kuuza utukufu wa Mungu kwa maana huwezi kuuza. Because he says, porque dice que Él no comparte su gloria con ningún hombre. Él no la va a compartir con otro, su gloria. and yet now, Y sin embargo, Sasa hapa ahora the vemos Lord saying that there que are el Señor está diciendo que hay gente watu ambao aliwajua mapema. and when he foreknew them, he already determined what their destiny would be, glorification. gente que Él formó y que Él ya había determinado que ellos iban a Part of the glory of God. ser glorificados, que Dios los ha invitado a compartir en la gloria suya. Hatima yao ni gani? Ya kwamba watatukuzwa, ya kwamba watashiriki katika asili ya uungu ya Mungu, katika utukufu wa Mungu. The Lord Almighty, El Señor Todopoderoso, he loves his creation. Él ama su creación. So you get to see that this matter of Puedes ver glorification at que Rapture este was asunto not de la for all glorificación Hivyo basi durante el rapto, esto fue establecido de antemano. men. Last Sunday, El domingo pasado, Monday morning, el lunes en la mañana, the Lord, after finishing the message here, the Lord made me fall asleep. después de terminar el mensaje aquí, el Señor me hizo dormir. Then by voice he said, Y por voz me dijo, tell them diles that when the rapture happens, que cuando el rapto ocurra, they will have bodies like mine. ellos tendrán cuerpos como el mío. And he wrote there, 1 John chapter 3, verse 2, Y escribió Primera de Juan 3, or 2 meters away in the air. Like versículo 2, como a 2 metros that's when I jumped up. hapo ndipo niliruka. hacia I arriba. had bodies like mine. Then Allí that is the kingdom. yo brinqué porque yo dije, ese es el mismo rey, el Mesías que viene, Kama wangu nikatambua ya kwamba huyo que le ni habló. mtume mwenyewe, huyo ni Masia mwenyewe, huyo ni Mwokozi mwenyewe. In other words, the Lord was affirming the message I'd given you. Kwa maneno Entonces el mengine, Señor me estaba mencionando el mensaje que les había dado a ustedes. The Lord Jesus was En otras palabras, Jesús estaba anunciando, el Señor Jesús estaba anunciando kwa maneno mengine, que Él Bwana Yesu viene. alikuwa anatangaza, alikuwa ananiamini nipate kuambia ya kwamba anakuja, yeye anakuja. and that when he comes on Y that que cuando day, Él viene en glorify ese día, Él los va a glorificar. Atawatukuza. dreadful days indeed. Temibles días That verdaderamente. glorification was long for a plan. Pero puedes ver que la glorificación Lakini había sido planificada mucho antes de la creación. kabisa na Yahweh kabla ya uumbaji. Había sido planificada por Jehová Yahweh. Chapter 80 says Y en el versículo 21 del mismo Romanos 8 dice, that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom of the glory of the children of God, of the glory of the children of God, meaning there is a glory assigned them. Anasema que hay una gloria asignada a ellos. Dice aquí en el versículo 21 de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Por eso leímos de Primera de Juan katika utangulizi huu usiku wa leo, en esta introducción. Vayamos a Primera de Juan capítulo 3, 1 to 3, versículos 1 al 3, where he says, donde dice, anasema, see what great love the Father has lavished, meaning abundance, has poured. See what great love the Father has lavished on us, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, that we should be called children of God. que nos llame hijos de Dios. So he's saying it's Entonces a está privilege diciendo to be que called es a child. un privilegio ser llamado hijo de Dios. Kuitwa mwana wa Mungu. And he's saying it is the Está preserve diciendo of God que es to determine whether to make you child la of God or not. decisión de Dios Kwamba ni haki de determinar si nos hace hijos de Dios o no.
Y está diciendo que cada vez que alguien recibe al Señor, automáticamente se convierten en hijos de Dios. Entonces, le toca a ustedes mantener su salvación en justicia y vida santa, vida piadosa. Pero aquí dice que el Señor ha abierto la gracia. Si miras el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11, te dice lo mismo. Como el Padre es tan generoso. El libro de Tito, capítulo 2, versículo 11. En verdad, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, todas las naciones. En otras palabras, para toda la tierra, a toda la humanidad, en otras palabras. Y dice que nos enseña a decirle no a la impiedad y a los deseos pecaminosos. Y nos enseña a vivir, así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza. Esto es un eco de lo que el Señor está diciendo en el primer libro de Juan 3:3. Porque ves claramente que Dios es generoso. Él le ha dado a todos esta capacidad de ser hijos de Dios. Aleluya. Y la misma gracia na neema hii yatosha kabisa. Anasema ya kwamba ikiwafundisha ninyi kukataa ubaya wote, uovu wote, udhalimu wote na dhambi zote. And he's saying, at the same time, training you to live a godly life, self-controlled, holy life. Que te entrena a vivir una vida de dominio propio, santa, piadosa. Ahora el versículo 13 dice, mientras aguardamos la misma gracia, te hace sensible a la venida del Mesías. Mientras mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la gracia de Dios, entonces, no es completa a no ser de que reprenda el pecado. La gracia de Dios no es completa a no ser de que la misma gracia de Dios te enseña a decirle no a la impiedad. Por eso entonces te preguntas, ¿qué es eso que dicen en la iglesia? Que aceptan pecado, toleran el pecado, no se escandalizan por el pecado. Y sigue diciendo que la misma gracia de Dios no es completa a no ser de que te entrene y te enfoca a centralizar la santidad en tu vida. Aleluya. Dice que la gracia no es completa a no ser de que te haga sensible a la venida del Mesías. ¿Qué es esto que ves en la iglesia?
que la gracia que ellos reciben no les ha dicho que vestirse en desnudez es pecado. kwamba neema ambayo wameipokea haiwaambii ya kwamba eti kuvalia namna hiyo kanisani katika uchi ni dhambi ya usharati kanisani. Which grace is this the present day church has received that has not told them that all those abortions and pregnancies, homosexuality that you see in the church is sin. They accept it. They tolerate it. Je, hii ni ¿Qué es esta gracia que no les dice que todos esos abortos hii ushoga yote son pecado? kanisani, usherati, kuavya mimba, haiwaambii ya kwamba hii ni dhambi kanisani, wanaikubali na kuikaribisha. So you wonder what grace the present day church has beheld. Entonces te preguntas cuál es el tipo de gracia que la iglesia de hoy That has ha told them sostenido, that the Messiah is coming, prepare. que no les ha dicho que el Mesías viene y que se preparen rápidamente. And so, blessed people, Entonces, bendecido pueblo, as we read 1 John chapter 3 from verse 1 to 3, Tuliposoma mientras leímos primera de Juan 3, versículos 1 al 3, this tremendous generosity había of God opening the door una gran generosidad de Dios abriendo la puerta a la gloria para toda la gente. neema kwa watu wote, mlango wa utukufu kwa watu wote. And he says, Y dice, again, continuing on, Tukiendelea siguiendo adelante, verse 1, again, 1 John chapter 3, verse 1, part B. kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza a primera de Juan 3, Okay, part B. versículo 1, la segunda parte. Again, verse 1, part B. He says the Dice lo "And siguiente, that is what we are. We are children of God, is affirming. y lo somos hijos de Dios, Él lo está afirmando. kwamba nasi ndivyo tulivyo, sisi ni watoto wa Mungu, anaithibitisha. The reason the world does not know us is that it did not know him, Jesus. Y la razón que el mundo no nos conoce es que no conocen a Here Jesús. we again renditions. Aquí The nuevamente, book of Genesis chapter 3 verse 15, where it says, and the woman will have a son, and he will crush the head of the serpent. This eternal conflict between light and darkness. aquí confirma ese, It echoes it here. refleja aquí Hivyo basi hapa ese mismo hecho de que mstari wa 15 ambapo anasema ya kwamba mwanamke atampata mwana na huyo mwana atagonga kabisa que la mujer tendría un hijo Hivyo basi que iba a aplastar kuirejelea hapa. la cabeza de la serpiente, iba a ser un conflicto eterno. That you see in that evangelism, that gospel of Genesis 3:15, Evangelion. Hivyo basi Estamos aquí viendo el reflejo del Evangelio que está en Génesis 3:15, Evangelion they call it, the initial gospel. el Evangelio inicial. pale katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. And so you see very clearly Hivyo basi Puedes ver claramente that the Lord is saying that if you are born again, there has to be a perpetual and que el constant Señor está conflict diciendo between you and the que dark si one. eres nacido de nuevo, tiene que haber un conflicto continuo entre ti y la oscuridad. It's amazing. Es asombroso. And he reflects it here. Y aquí lo refleja. In other words, he's En saying otras light and palabras, darkness está cannot diciendo mix together. que la luz y la oscuridad no pueden mezclarse. That the salvation of the grace we receive is such that light plus darkness is always equal to darkness. Que la salvación que recibimos dicta que la oscuridad más la luz siempre te va a dar oscuridad. Asombroso. Conflict here. Aquí entonces vemos ese conflicto reflejado, The world will not like you. diciendo que el mundo no va a gustar de The ti. world will not know you. El mundo no te va a conocer. The world is hostile to God. El mundo es hostil a Dios. Hallelujah. Aleluya. And it says here Y dice aquí that it's not anything new. They were que no es algo nuevo. They were in the same position. Estaban en la misma posición contra Jesús. But we know that when Pero nosotros sabemos que cuando Cristo Jesús se aparezca, and we saw that this y vimos que Jesus al aparecerse Cristo Jesús, Thessalonians es lo que ves en primera de Tesalonicenses 4, na tuliona ya kwamba hukukuja kwa Yesu el rapto de la iglesia. kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13 hadi 18 unyakuzi wa kanisa. it is the same that you see in 1 Corinthians chapter 15 verses 50 to 56. Ndio ile ile ambayo mnaona kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15
Es lo mismo que vemos en primera de Corintios 15, 50 al 56, cuando dice en un abrir y cerrar, un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta, cuando dice que lo perecible, imperecible, tiene que ser cubierto con lo imperecible, y lo mortal tiene que ser cubierto con lo inmortal, y lo corruptible tiene que ser cubierto con lo incorruptible. Cuando esa transformación ocurra en sus corazones, en sus almas y sus cuerpos, entonces será verdad que la muerte ha sido sorbida, es la muerte. Primero habla de lo que, primero de Corintios 15, 50 al 56. So he's saying that there is so much about the coming kingdom and what is in store for you, the promises of God laid down for you that is not yet revealed. Hay tanto para ustedes que todavía no ha sido revelado. And then he's saying, but we know one thing, that when Christ appears at rapture, Pero sabemos algo, que cuando Cristo se aparezca en el rapto, nosotros seremos como Él see him as he is. y lo veremos tal como Él es. In other words, face to face. En otras palabras, cara a cara. That's what he did. ana kwa ana kwa Kiswahili. Then he gives the instruction, Y da all who have this hope, all la who have this instrucción promise in him, en el versículo 3, just as he is pure. Halafu mstari wa tatu, porque ante todo agizo ya kwamba kila mmoja mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama vile yeye alivyo mtakatifu. So very powerful here, blessed. es muy poderoso aquí, bendecido pueblo. Barikiwa. When the Lord said by voice, Cuando el Señor dice por voz, Wakati Bwana aliposema kwa sauti chini ya wiki moja lililopita, tell them waambie y that si, when the rapture happens, ya kwamba wakati diles que cuando el rapto ocurra, our bodies like ellos mine. tendrán cuerpos como el mío. Then I realized that is the Messiah himself. The King Y me himself. di cuenta ahí que ese era el mismo Mesías, el Rey había hablado. Mfalme mwenyewe amenena. This is what he meant. Eso es lo que él quiso decir, We will have bodies que vamos a tener cuerpos. and we shall be like him. Na tutafanana naye. Meaning the glorious body of the Messiah. Kumaanisha kwamba mwili wa utukufu wa Masia. If you take the example Si tomas el ejemplo de la transfiguración, de él que habla contigo, que estamos tratando ahora mismo, you cannot imagine. no te puedes entonces imaginar. Geuzi yeye azungumzaye pamoja nanyi ambayo tunaangazia sasa hivi. Hivi basi huwezi kuiwazia. You cannot imagine what is in store for you. Huwezi hata kuwazia kile ambacho Ese versículo 3, no sé si era en primera de Juan 3, amados hermanos, anteriormente, pero pueda ser. Read on that screen. ukiangalia ule Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. God. utukufu wa Mungu. It is tremendous. Es tremendo. Kisha And so the Lord is saying that if you have such a promise, El Señor está diciendo que si tienes tal promesa, that kind of hope should cause you ese tipo de esperanza debe causar que cambies la manera paswa kuwasababisha ninyi. en la cual estás viviendo aquí en la tierra. otherwise he's saying pursue purity. En otras palabras, está diciendo que persigas la pureza. And we know so well Nasi tujue O puede ser que estaba refiriéndose a versículo 3 en 2 de primera Pedro 1, también, amados. for they shall see God. ya kwamba kwenye Ahora está hablando de la escritura que dice, bienaventurados los que son puros de corazón, porque de ellos es el reino de Dios. Mateo 5:8. Así que, bendecido pueblo, Visited the transfiguration visitamos la transfiguración de Jesús. mageuzi ya Yesu. and the transfiguration of he that speaks with you on the mountain of transfiguration. These two prophets and the Estos dos profetas y el Mesías vimos sobre la transfiguración en el monte de transfiguración. Mageuzi. And then the Lord now Y el Señor ahora presenta esta transfiguración en Kakamega. Analeta haya mageuzi kule Kakamega. that the Lord kept it all through until now. El Señor lo Miaka hizi zote hadi sasa. guardó hasta ahora. Esto es muy asombroso. Then he says very Y true dice muy temiblemente Kutisha kabisa. that there was a lot of information there
que cuando los discípulos lo vieron transfigurados, había mucha información dentro de allí. Y en esta edad, toda la tierra puede ver ahora la transfiguración del Señor. Pero en ese momento eran solo 3. Solo 3 lo vieron. Entonces el Señor Todopoderoso alienta. Ahora están en tendencias número 1 en Twitter. Eso es muy poderoso. Estamos en número 1 en Twitter a nivel global. Eso es muy, muy poderoso. Número 1 globalmente en Twitter. Eso es muy, muy poderoso. Porque ahora todos pueden participar en este mensaje poderoso del Señor. Y dice que la razón por la cual el Señor nos está trayendo o llevando nuestra atención a todas esas promesas es para que estas promesas te hagan enfocar en el cielo. Enfocarte en el reino de Dios en el cielo. Y el Señor en la Biblia ha salido una y otra vez a reenfatizar que mientras vives tu vida aquí en la tierra tienes que tener un enfoque celestial. Porque nuestra entrada al reino de la gloria, tu entrada al cielo, al reino de la gloria, es la parte, hay una profecía que está recorriendo a través de toda la Biblia, que aquellos que Él conoció también predestinó. Mateo 6, el libro de Mateo 6, puedes ver cómo la Biblia sale una y otra vez para enfatizar que tienes que vivir tu vida enfocada al cielo. Y dice aquí, en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, y dice lo siguiente: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les serán añadidas. ¿Pueden ver eso? El Señor sale y lo dice en varias partes de la Biblia para enfatizarle a ustedes que mientras vivan en esta vida va a ser muy central que se enfoquen en el cielo. El cielo es eterno, mucho más largo que la corta vida aquí en la tierra. Si no lo haces, entonces vas a quedar en el infierno. El fuego en el infierno nunca se apaga. Y el tormento es insoportable. A little bit on this divine power and how you are facilitated to be able to operate in a manner that's above board and focus on the kingdom of God. Yo quiero hablar de este poder divino que se trata de Dios y el enfocarse en el reino de Dios. Hamuwezi kuwa na uovu wowote, alafu pia kupata kudhihirika na kushiriki katika asili ya uungu ya Mungu. And so in the book of 2 Peter chapter 4 you can see very clearly is promising the divine nature. En el libro de Segunda de Pedro, como veíamos en el versículo 4, habla de la naturaleza divina. And I want us to go right away. Y yo quiero que vayamos ahora mismo Look at why the Lord pulls this for you.
wazieni kwa nini Bwana para que veamos por Why qué. he brings this awakening into your heart, ¿Por qué es que Él crea este despertar en tu especially corazón? at this time. Especial en esta hora. 2 Corinthians, blessed people. Segunda de Corintios, bendecido pueblo. Be there step by step. Vamos juntos, paso a paso. The book of 2 Corinthians chapter 4. El libro de Segunda de Corintios, capítulo Once you're there, we 4. read together. Cuando estemos allí, vamos a leer juntos. 2 Corinthians chapter 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Well, we could begin from verse 7. I am targeting verses 16 and 18, but we could begin 7. Mi objetivo es el versículo 16 y 17, pero podemos comenzar desde el 7, porque quiero que tengamos un entendimiento más grande al respecto. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios Not from us. y no de nosotros. Let's talk about the earthen vessels. Mankind was made from mud. Habla de los Earthen vessels. Then he says the power is from God and not from mankind. Habla de esas vasijas terrestres y exalta que el poder es de Dios y no de nosotros. We are hard pressed on every side, Que estamos atribulados en but todo, not crushed, mas no angustiados, perplexed, en apuros, but not in despair, mas no desesperados, persecuted, perseguidos, but not abandoned, mas no desamparados, struck down, derribados, but not destroyed. pero no destruidos, We always carry around in our body the death of Jesus, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte that de the life of Jesús, Jesus may also be revealed in our body. para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros Talk about the cuerpos. picking up of your cross on a daily basis. Está hablando de recoger la cruz en la manera diariamente y seguir a Jesús. And he says, Y dice, verse 11, versículo 11, we who are alive, porque nosotros que are always vivimos being given over to death siempre estamos entregados a for muerte Jesus' sake, por causa de so that Jesús, his life may also be revealed in our mortal body. para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. So he's beginning to talk about a transformation. Así que él comienza a hablar aquí de una transformación. Versículo 12 So dice, then death is at work in us, de manera que la muerte actúa en nosotros but life is at work in you. y en vosotros la vida. Verse 13, it is written, Versículo 13, I believe therefore, pero teniendo en el mismo espíritu de fe, since we have that same spirit of faith, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. we also believe and therefore speak. Nosotros también creemos, por lo cual también We hablamos. know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus and present us with you to himself. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con This is talk about vosotros. the day of rapture, Aquí está hablando del día del rapto, the long-awaited day, the most anticipated event. el día largamente esperado, el día más The anticipado. reason for which you were born again, you became a Christian, the reason for which you were brought into this earth, La razón por la cual ustedes se convirtieron en nacidos de nuevo, por la cual se convirtieron en cristianos, por la cual vinieron a esta tierra. Por todas estas that cosas, the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. So he has already mentioned some persecution, some suffering that you should go through here. Él ha mencionado aquí alguna persecución y sufrimiento por el cual usted debe When he says we are pasar. hard pressed on all sides, Cuando dice que estábamos we are atribulados, crushed,
Again, hard pressed on both sides, but not crushed, perplexed, but not in despair. Cuando hablaba, permítanme, versículo 8, versículo 8, que estábamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Ahí habla de un sufrimiento, un trabajo por el que tenemos que ir. Let us now go to verses 16 and 18. Ahora vamos a ir al versículo 16 y 17. We do not lose heart. Por tanto, no desmayamos. Though outwardly we are wasting away. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, Being renewed day by day. el interior, no obstante, se renueva de día en día. So that therefore you see there refers to what we have read from verse 7 down. Ese, por lo tanto, cuando dice el interior, no obstante, ahí dice no obstante. Ese no obstante está escrito por una razón. Ustedes deben preguntarse por qué. Ese no obstante está ahí por todo lo que leímos anteriormente. Esa es la razón por la cual está escrito allí. Perdón, por lo tanto, se refiere al por lo tanto. Por lo tanto es el que, por lo tanto no desmayamos. Ese por lo tanto está ahí por una razón. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, incluso aquí está hablando de una narrativa de sufrimiento, de persecución y de rechazo, en la cual nos estamos desmayando, en la cual nos vamos desgastando, pero el interior no obstante se renueva de día en día. Así que esencialmente les está presentando aquí la definición de parte de Dios de la salvación. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto es muy poderoso. Está atando ahora los momentos de problemas que están produciendo, revelando, rindiendo una gloria eterna. I just want you to understand what it means by divine power available to you to live a holy life no matter what. No matter the circumstances. Yo quiero simplemente que ustedes entiendan la clase de poder que está disponible a ustedes sin importar las circunstancias por las cuales estén pasando. Lo que vimos en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Porque muchos cristianos se rinden y se entregan al mundo. Y es por esta razón que esto es tan crítico para el Señor en esta hora en la iglesia. Hay palabras claves que yo capturé desde el versículo 16. Cuando se refiere que nuestro hombre exterior se va desgastando y cuando habla que el interior se renueva de día en día. Estas son las palabras claves de las cuales describe aquí. Y en el versículo 17 es una riqueza. So it says, verse 17, for our light and momentary troubles, our light and other versions say, light and momentary sufferings.
porque esta leve tribulación momentánea, y en alguna otra versión dice esta leve sufrimiento momentáneo. Lo que tú tienes que capturar es esto, lo que usted tiene que capturar. Que hay un nivel de sufrimiento por el cual hay que pasar, sin importar el nivel. Él los está clasificando como número 1, luz. Número 2, momentáneos, significando que no van a durar por siempre, no van a durar por siempre. Siempre deben finalizar. Esto es una parte clave, la perseverancia que da el Espíritu Santo para que vivan ustedes una vida santa. Esa perseverancia para esos momentos, esos problemas momentáneos, sufrimientos momentáneos. Cuando Él habla de ese poder divino que ha sido entregado a ustedes para vivir unas vidas piadosas. Aquí leemos versículo 17. Primero los clasifica como leves. Y segundo, los clasifica como momentáneo. Quiere decir que duran poco. Esto debería ser buena noticia para ti, para usted. And so, the divine power that God releases to the church to make you live a holy life, He's achieving for you this. He's helping you, supposed to help you to look at life in this earth, the suffering of this earth in this context, with these lenses here. Ese poder divino que ha sido entregado a ustedes les permite ver los problemas momentáneos de la vida con estos lentes, de esta manera, como momentáneos y leves. He calls them light. The sufferings in this earth, He calls them, number 1, light. Number 2, they are temporary, they're momentary. Los sufrimientos de esta tierra los llama, número 1, leves, número 2, momentáneos. That it is those sufferings, whether light and momentary, regarding their levels, their cruelty, their hostility, their intensity, saying, He is achieving for you, is producing for you an eternal glory. Pero si independientemente del nivel, de la duración de estos momentos, está produciendo en usted una gloria eterna. He's saying the eternal glory that is coming, it is your sufferings on this earth that will deliver that glory to you. And the level of glory you receive depends on the amount of suffering you've gone through on this earth. Do you really understand me? On the divine power for perseverance. Amados, esa eterna gloria, ese nivel de eterna gloria va a depender de estos momentos y tribulaciones, significando que ese nivel, si ha sido un nivel más alto, así la gloria será más alta. The eternal glory you have will be measured on the amount of suffering you've had here. La gloria eterna que usted tendrá será medida con la cantidad de sufrimiento que usted va a tener aquí en la tierra. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno. Miren lo que les muestro. Ustedes ponen en una escala los sufrimientos momentáneos y ¡pum! Levanta alto la gloria eterna. Y dice, debido a eso, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino
sino las que no se ven. Versículo 18. Since what is seen is temporary, Porque las cosas que se ven son temporales, but what is unseen is eternal. pero las que no se ven son eternas. He's using this is very powerful. He's using this to now bring into the formula. He's factoring suffering. Está usando esto, está trayendo a la fórmula el sufrimiento. He's saying that when you suffer on this earth, there is a reward. There is God's rewarding system that is based on the pedigree of the suffering you go through. The level of suffering is what will deliver a certain level of eternal glory. And so suffering should be looked at as your reward. Hallelujah. Es decir, que el Señor mide ese nivel de sufrimiento por el cual usted haya pasado aquí en la tierra y así le será entregado ese nivel de gloria. Por lo tanto, ese sufrimiento debería ser visto como una recompensa. The Lord has always used that perseverance that He's asking you to bear. El Señor siempre ha usado esa perseverancia que Él le está pidiendo que soporten. Él lo está usando para que ustedes vean esa escala de recompensas. Y el Señor lo está usando para probar su fe y para refinarla en el fuego. The suffering that is calling light, momentary, temporary. Pero si ustedes se dan cuenta de ese sufrimiento que es ligero, momentáneo, temporal, vamos a 2 de Corintios capítulo 11. Let us characterize it. The momentary and light suffering that he's talking about. Vamos. You put it into context with your salvation, and then you understand that you have no excuse but to be able to stand holy. Vamos a caracterizar ese sufrimiento momentáneo y leve y luego lo vamos a poner en el contexto de su salvación para que entiendan por qué deben vivir santa y justamente. And so, the book of 2 Corinthians chapter 11, that let's understand, let's look at the momentary and light sufferings that Paul is talking about here. And then we'll be able to put it on a scale with the ones you have and see who should stand holier. Vamos ahora a mirar ese momento y leve sufrimiento y después lo vamos a poner en una perspectiva para que entiendan quién debe vivir santamente, cómo deben vivir santamente. So again, the book of 2 Corinthians chapter 11 verse 23-28 I'm reading, it says, are they servants of Christ? Versículo 23, ¿son ministros de Cristo? I am out of my mind to talk like this. Como si estuviera loco hablo. I am more. Yo más. I have worked much harder. En trabajos más abundantes. Number one, I've been in prison more frequently. So I want you to list these things down and look at whether you've been through this also in your pursuit for salvation. Because it says, number one, prison, jailed frequently, many times. Dice número 1, dice en azotes sin número. En la Biblia de los poderosos profetas habla de prisión y quiero que comencemos a listar. Quiero que escriban esta lista y que lo comparen con lo que ustedes han pasado. Esto es lo que se llama ligero y momentáneo. Enabled by the divine power, then he calls it light and momentary. Capacitado con ese poder divino, se puede llamar ligero y momentáneo. En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Número 1, cárceles. Número 1, cárceles. En azotes sin número. Número 2, azotes sin número. That's number 3. Y el número 3, that is what he calls light and momentary, where somebody chasing you with a machete, or some people want to lynch you, they want to put you and burn you, or stone you.
Y número 3, en peligros de muerte muchas veces, donde alguien los quiere linchar con piedras o con machete. They want to lynch you. They want to put a tire on you and set you on fire. Los quieren linchar, quieren poner una llanta alrededor de ustedes y quemarlos. Quieren cogerlos a piedras y These are the things he says are light and momentary. I want to know if any of you has gone through this. He has already been to jail frequently. Very many times. Yo quiero saber si ustedes han pasado por esto. Primero, él ha pasado por cárceles muchas veces. And then he has been flogged severely. Número 2, en azotos sin número. Beaten, in other words, severely. And then he has been exposed to death again and again. Y número 3, en peligros de muerte muchas veces. It says 5 times I've received from the Jews the 40 lashes minus 1. 39 lashes. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 39 azotes. Another thing on your list. Otra cosa de su lista. 3 times I've been beaten with rungus, with rods. 3 veces, Rods and wooden rods. 3 veces he sido azotado con varas. Varas de madera, varas, creo que dijo otro material, pero no entendí. Hallelujah. Aleluya. 3 times I've been beaten with rods. Metal rods and wooden rods. Así, 3 veces he sido azotado con varas metálicas y varas de madera. Once I was pelted with stones. Una I have vez, been caught and stoned. apedreado, fue capturado y apedreado. 3 times I was shipwrecked in the ocean. 3 veces he padecido naufragio. When the ship wrecks now and the water starts coming in, the storm is so big, you weep and all the tears in your belly are finished. And there is no help. On all sides there is no help. Cuando usted es atrapado, Looking upwards. The big sea creatures are now moving around. They are smelling death. They are smelling some food here. cuando usted queda atrapado en medio del océano y el agua está comenzando a entrar en el navío, sus lágrimas se han acabado de llorar y lo único que le queda es mirar hacia arriba. Las criaturas del mar están rodeando el barco y ya no les queda ninguna esperanza sino orar. I'm told when they push your boat, they throw it almost into a 7-story building up there, and then you go down another valley of the same level down, and then another one hits you. So he's been through this 3 times for the gospel, for salvation. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, oleadas abajo, oleadas arriba, casi muriendo por el evangelio. Por el evangelio. Okay, sio maji, unajua hizo ni storms tafadhali. Storms ambazo zinatendeka pale baharini zinakuja kubwa kama. Está hablando de tormentas, amados. Versículo 25, tormentas. Cuando sube y baja describiendo las oleadas. Wakati ambapo hizo dhoruba kubwa kabisa zinakuja na kupiga meli yako, inaitupa meli yako huko juu kabisa kama yapata orofa ya jumba la orofa 7 hivi, alafu inairudisha chini, alafu tena dhoruba nyingine inakuja na kuipiga, alafu tena namna hiyo. He's saying exposed to death again and again. En caminos, muchas veces en peligros de ríos. Na anasema kwamba kuvunjikiwa na meli. Again he says been flogged more severely. De nuevo, been exposed to death again and again. En azotes sin número, en peligro de muertes, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 39 azotes. 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas metálicas y varas de madera. Una vez apedreado. 3 veces. 3 veces he padecido naufragio. Una sola vez es suficiente para que usted odie el mar. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Imagínense.
They are very scary animals. They come out at night. They are coming and smelling you. They put their nose on you to smell. They are beginning to smell you, touch you, smell the boat. Imagínense, el barco deja de funcionar y ustedes sienten las criaturas marinas que se acercan y huelen los cuerpos, porque ellas nadan y naufragan en la noche. Versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos. Pueden imaginarse los cocodrilos de los ríos y las serpientes de los ríos. Peligros de ladrones. Peligros de ladrones que pueden estar armados. Peligros de los de mi nación, su propio pueblo. Peligros de los gentiles a quien él fue enviado. Peligros en la ciudad, en las que algunas veces tuvo que escapar o ser escondido en una canasta. Peligros en el desierto. Peligros en la ciudad. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga. Versículo 27. En muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pueden imaginarse. Pueden imaginarse la cascada, lo que él llama ligero y momentáneo. Imagínenselo por ustedes mismos. Desnudo, con todos estos azotes y peligros, golpearse, golpeado con rungus, en el barco a la deriva 3 veces, al océano abierto por día y noche, de ríos, peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, desnudo, expuesto a la enfermedad y al clima, a la angustia, ansiedad, al peligro de los ladrones, el peligro de las plagas, peligro de su propia gente, de los gentiles, en la ciudad, peligro de los animales del desierto, peligro entre falsos hermanos y profetas falsos. Así que imagínense ese rol del poder divino que ha sido dado a la iglesia. Yo sé que muchos de ustedes no han pasado a través de esto. Es una cosa tremenda tener ese poder divino de Dios para prepararlos a ustedes para la venida del Mesías venidero. Y dice que con todo este sufrimiento fue leve y momentáneo, y construyendo para él un peso de gloria eterna. ¿Cuál es el peso de tu gloria eterna? Porque en esta generación no pueden tolerar ningún sufrimiento. Viven en una generación donde no soportan el dolor. Usted simplemente llama para que le laven la ropa y un vehículo viene a su puerta y la lava. Es una generación que no puede soportar ni un poquito de dolor.
the amount of eternal glory you receive on that day. Y el Señor, en cambio, aquí está hablando que esos ligeros y leves problemas o sufrimientos en la tierra son equivalentes a la gloria del peso, el peso eterno de la gloria. El Señor ha diseñado este sistema de recompensa. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, 4 al 6. Si Dios no guardó a los ángeles cuando pecaron, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. A partir de ahí pueden ver que Dios juzgará el pecado. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, pero guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, Dios está exigiendo arrepentimiento. El día de hoy el Señor habló un juicio sobre las naciones del Caribe y sobre los Estados Unidos de América. And the Lord is using that to awaken this generation to the fact that He will judge sin. That's why He sends me to judge nations. Y el Señor está trayendo esto a su atención para que vean que Él juzgará el pecado. Por eso es que Él me mandó a juzgar a las naciones. 2 Peter chapter 2 from verse 6. If He condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y si libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor and to hold the unrighteous to punishment on the day of judgment. Librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. That verse 9 describes very, very powerfully the book of 2 Peter chapter 1, verse 3, the divine power for perseverance. El versículo 9 está describiendo muy bien el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, refiriéndose al poder divino entregado a los creyentes. That divine power comes to you, and then now you should just sit somewhere and say, that is it, I sold by cash. No significa que and enjoy popcorn with Coca-Colas and whatever. If you thought that divine power is meant to relax you, then you are mistaken. That divine power is to ensure that you have perseverance. Si usted pensó que ese poder divino fue entregado a usted para que se echara a descansar y dijera, me voy a disfrutar una Coca-Cola, no, ese poder divino fue entregado a ustedes para la perseverancia, para perseverar, no para estar ahí descansando. It is for
emboldening you, for fortifying you, for strengthening you, for causing you to focus on the promises, the future glory, the heavy weight of glory that you are building up. Ese poder ha sido entregado para que te fortifiques, para que te fortalezcas y fijes tus ojos en las cosas de arriba, en las cosas de la gloria eterna. How will she build unto herself a weight of eternal glory? How will she build for herself that future eternal glory when she's so intolerant to pain or little trial like this? Pero entonces me pregunto, ¿cómo esta generación va a construir ese peso de gloria eterna cuando ella es tan intolerable al dolor, un pequeño dolor como este? Cuando su esposo pierde el trabajo, se quiere divorciar. Cuando la mujer pierde el trabajo, el esposo quiere un divorcio. Cuando el esposo pierde el trabajo, la mujer quiere un divorcio. Loses the job, the children are beginning to scatter. They are beginning to go away. They don't come home anymore. They slip away. They cannot tolerate it. They can't stand it. Cuando el padre pierde el trabajo, los hijos comienzan a esparcirse y ya no van a la casa, ya no quieren dormir en la casa. ¿Cómo? How then can this generation build for themselves a future weight of eternal glory? ¿Cómo esta generación puede construir un peso eterno de gloria? Cuando son tan intolerantes para el dolor, para el sufrimiento, no pueden trabajar. Versículo 10. This is especially true. So verse 9, up to verse 9 is suffice. So the Lord is saying very clearly here that the amount of suffering, God's scale for the future weight of glory, eternal glory, is based on suffering. El Señor está diciendo así aquí que la escala usada la escala del sufrimiento versus la gloria eterna, dice que trae el sufrimiento Él trae el sufrimiento. Él trae este sufrimiento para que ustedes puedan ser purificados y afilados en su fe. En otras palabras, Él permite este sufrimiento. Por esto, cuando el Señor dio esta definición de la ciudadanía del cielo, it's a complete departure from your definition in this age about the citizens of heaven, about the Christians I'm talking about here, the church, the believer, the citizens of heaven. Es una definición muy diferente a lo que los cristianos de hoy están hablando. La iglesia. Ustedes deberían ser los ciudadanos del cielo. Of the citizens of heaven is supposed to appertain to you, to be directed to you. It is you supposed to exude this identity. Y esta identidad de los ciudadanos del cielo son ustedes los que deberían estar llevándola consigo. Y dice lo siguiente, que estos son los ciudadanos del reino de los cielos. Mateo 5, del versículo 1. Ahora cuando el Señor vio las multitudes, se fue alto en una montaña y se sentó. Sus discípulos vinieron a él y comenzó a enseñarles. Versículo 3. Comenzó en el versículo 1. Ahora voy a leer la identidad de los ciudadanos del cielo. Versículo 3. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero vivimos en una generación en la cual la iglesia no quiere identificarse en absolutamente nada que se llame pobreza. La pobreza no debe ser nombrada.
Y sin embargo, aquí habla que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. For they will be comforted. This generation does not want anything to do with mourning, that kind of pain and grieving. So how then do you take it and say that blessedness is resident in mourning? Esta generación no tiene que bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta generación no quiere saber nada con llanto, con duelo. So how will they enter and build for themselves a given weight of eternal glory in that kind of composure, in that formation, in that stance, where they don't like poor, they don't like mourning in their lives? Y entonces, ¿cómo van a poder construir una gloria eterna cuando no les gusta la pobreza, cuando no les gusta el llanto y el duelo? Number 5, he says, blessed are the meek, for they will inherit the earth. They don't want anything to do with meek. They want someone who is macho, that you hit me, I hit you. But here he says the meek. Bienaventurados son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta generación no quiere saber nada con personas mansas. Quieren una persona que sea fuerte, que sea como macho, decían los poderosos profetas. Usted me golpea, yo lo golpeo. For they will be filled. It's a complete departure from your definition in this age about the citizens of heaven, about the Christians I'm talking about here, the church, the believer, the citizens of heaven. Es una definición muy diferente a lo que los cristianos de hoy están hablando. The church. La iglesia. Ustedes deberían ser los ciudadanos del cielo. Of the citizens of heaven is supposed to appertain to you, to be directed to you. It is you supposed to exude this identity. Y esta identidad de los ciudadanos del cielo son ustedes los que deberían estar llevándola consigo. Y dice lo siguiente, que estos son los ciudadanos del reino de los cielos. Mateo 5, del versículo 1. Ahora cuando el Señor vio las multitudes, se fue alto en una montaña y se sentó. Sus discípulos vinieron a él y comenzó a enseñarles. Versículo 3. Comenzó en el versículo 1. Ahora voy a leer la identidad de los ciudadanos del cielo. Versículo 3. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero vivimos en una generación en la cual la iglesia no quiere identificarse en absolutamente nada que se llame pobreza. La pobreza no debe ser nombrada. Y sin embargo, aquí habla que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. For they will be comforted. This generation does not want anything to do with mourning, that kind of pain and grieving. So how then do you take it and say that blessedness is resident in mourning? Esta generación no tiene que bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta generación no quiere saber nada con llanto, con duelo. So how will they enter and build for themselves a given weight of eternal glory in that kind of composure, in that formation, in that stance, where they don't like poor, they don't like mourning in their lives? Y entonces, ¿cómo van a poder construir una gloria eterna cuando no les gusta la pobreza, cuando no les gusta el llanto y el duelo? Number 5, he says, blessed are the meek,
for they will inherit the earth. They don't want anything to do with meek. They want someone who is macho, that you hit me, I hit you. But here he says the meek. Bienaventurados son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta generación no quiere saber nada con personas mansas. Quieren una persona que sea fuerte, que sea como macho, decían los poderosos profetas. Usted me golpea, yo lo golpeo. For they will be filled. How then will this present day church build for themselves eternal life, enter heaven and build a weight of eternal glory for themselves if they don't like the word hunger and thirst, and if they don't like righteousness, they walk nude. They prefer a modern kind of Christianity. Do you see the dilemma? ¿Cómo esta generación puede llegar a construir un peso de gloria eterna cuando no les gusta la santidad, les gusta andar desnudos a la moda? No quieren pasar hambre. They don't even like the righteous cross of Jesus. Ni siquiera les gusta la cruz justa de Jesús. They prefer another grace which does not put conditionalities on them, allows them to do sin and everything they want. No les gusta la salvación justa de la cruz. Ellos quieren su propia cruz, su propia gracia, la que les permite hacer lo que les plazca y continuar en el pecado. Les permite cometer pecado a medida que como andan. Build for themselves an eternal glory. And yet I've shown you here the things Paul went through, and he said light and momentary, but good to him, because building an eternal glory. Y entonces, ¿cómo esta generación puede construir un peso de gloria eterna cuando no quieren lo que Pablo tuvo que sufrir, lo cual yo les describí anteriormente? Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. This generation of Christians, they are totally unforgiving. They cannot forgive their parents. They don't want to forgive their enemies. They have the so-called enemies list. So these ones are my enemies, and these ones are my friends. Pray for my friends. Pray that something bad happened to my enemies. That is how they present their prayer requests. How then will they build an eternal weight of eternal glory? Esta generación está refiriéndose. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cómo una generación puede construir un peso eterno de gloria cuando ni siquiera perdonan, no quieren perdonar a sus padres, tienen una lista de enemigos y una lista de amigos? Voy a orar por mis amigos, pero por favor que algo le pase a mis enemigos. ¿Cómo puede ser eso? Esta lista de la derecha es mis amigos y esta lista es la de mis enemigos. ¿Cómo pueden ustedes construir un peso de gloria eterna cuando ustedes no perdonan? Son poco misericordiosos. Blessed are the pure in heart, for they will see God. How then can the present day church enter heaven when they don't like purity? Purity means the following: without contamination, without adulteration. And yet they have contaminated their salvation, they have adulterated the gospel, adulterated holiness, they are walking something else. ¿Cómo pueden construir un peso de gloria eterna cuando en el versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, hablando de la pureza? ¿Qué significa la pureza? La pureza significa no adulterados. Pero ¿cómo pueden construir ese peso de gloria si el evangelio lo tienen adulterado? Adulteran el evangelio, adulteran la palabra de Dios. For they will be called children of God. They don't like making peace, they don't forgive. And then, can you finish that? Verse 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 10. This is now what Paul was going through here and setting the standard for the church.
This is what the Messiah went through and set the standard for the church. And yet the present day generation do not want to suffer for righteousness. First of all, they don't like righteousness because they don't like to be isolated and to be set apart by their so-called friends. They want to be acceptable and accepted. Aquí el Señor Jesús y Pablo escribieron ese estándar para la iglesia, pero a la generación actual no le gusta la justicia, no quieren ser rechazados por sus amigos o por las personas que están a su alrededor. Porque estamos hablando del versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Persecute you and falsely say all kinds of evil things against you because of me. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. And yet the present day church does not like all of the above. Y sin embargo, a la iglesia presente no le gusta todo lo que acabo de decir. Cuando los insultan, te llevan a la corte. No les gusta la persecución. Y cuando alguien habla en contra de ellos, ellos golpean de regreso. Tú me golpeas, yo te golpeo de regreso. Great is your reward in heaven, for the same way they persecuted the prophets who were before you. He's saying, when they do these things against you, they insult you, persecute you, accuse you falsely, you should rejoice because you are building unto yourself a heavy weight of eternal glory on the day of rapture. Hallelujah. Y el versículo 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Recuerden que de esta manera estamos construyendo para nosotros mismos un peso de gloria eterna que será recibido en el día del rapto. Aleluya. Continuaremos con otra sesión. Pero si usted siente que no ha estado en esta identidad que acabo de describir, si usted no ha abrazado el sufrimiento, según lo vimos en 2 de Corintios capítulo 4 del 7 en adelante hasta el 14, lo que leímos aquí en el libro de Mateo 5, si usted siente que usted no ha cumplido con esto y quiere dar un giro, y de pronto usted es alguien que nunca ha recibido al Señor, y de repente usted es confrontado con esta transfiguración de aquel que habla con ustedes, y se dan cuenta que Él dice que el tiempo se está acabando. Si usted quiere recibir al Señor y estar a cuentas con Él, la Santa Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora en el que Él vendrá. Va a ser el día más inesperado. Si ese es usted, por favor, levanta sus manos donde quiera que esté y repita esta simple oración. Diga, poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento de todo pecado esta mañana y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Mi Señor Jesús, establece la santidad en mi corazón y dame una salvación justa. Establece tu poder divino en mi corazón, que yo pueda perseverar en esos problemas leves y momentáneos de esta vida, que yo pueda construir para mí mismo un eterno peso de gloria eterna. Yo he caminado lejos del pecado. Ordena mis pasos para el reino de Dios, mi Señor Jesús.
y manténme santo. En el poderoso nombre de Jesús, soy nacido de nuevo. Amén. Gracias. Toda Rabá, toda Haserim. Gracias. El Mesías viene. Preparad el camino del Señor. El Mesías viene. El Mesías viene. El Rey viene. Gracias. Baruch Hashem.